Muy bien, bienvenidos, amados hermanos, amados estudiantes del Seminario Bíblico Sicuani Filial Cusco. Bienvenidos al curso de Hermenéutica Bíblica. Quien les habla, profesor Josué Gallegos Salas. ¿Ya? Muy bien, así que antes de poder dar inicio, nos acercaremos a Dios, que sea Dios mismo quien nos enseñe y quien nos dé conocimiento, sabiduría en poder conocer la palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que tú seas quien obres a través de la enseñanza durante este curso, Señor. Dios eterno, estamos en tu presencia, nos acercamos delante de ti. Ayúdanos y que todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, entonces damos inicio pues a nuestra clase de esta noche, hermenéutica bíblica, ¿ya? Entonces, estemos atentos, ya de una vez vamos con el sílabo, ¿sí? Muy bien, vamos con el sílabos de nuestro curso que ha sido elaborado, la cual será de mucha ayuda y de mucha bendición, ¿no? De tal manera, pues, en nuestro sílabo, ya algo faltó acá. Ah, ah, algo faltó. Muy bien. A ver, de pronto más adelante que tengamos, ¿ya? Muy bien. Quien les habla, Pastor Josué Gallego Salas. Este curso va a tener una duración de 13 clases, ¿ya? El curso de hermenéutica va a tener una duración de 13 clases, ¿no? Y asimismo también este curso está basado exactamente en el nivel bachiller, ¿ya? Este curso está preparado para el nivel bachiller en teología, ¿no? Enseguida, ciertamente, obviamente, hay varios aspectos que hay que considerar dentro del sílabus. Muy bien, entonces vamos rápidamente al sílabus de nuestro curso. Después de terminar el sílabus, espero en este caso vuestras apreciaciones, vuestras preguntas, vuestras dudas. Así que estemos atentos al curso de hermenéutica. Vamos con el sílabus. ¿Ya? Muy bien. En primer lugar, vayamos a la descripción del curso, ¿no? Hermenéutica bíblica. Bueno, cuando nosotros hablamos de la naturaleza del curso, en primer lugar, hermenéutica bíblica es una asignatura, es un curso teórico y práctico, ¿ya? Es un curso teórico y práctico. Eso significa que ciertamente para la práctica dentro de la hermenéutica es importante conocer la parte teórica, puesto que esta parte teórico es sumamente indispensable conocer, ¿ya? Entonces, este curso de hermenéutica, ¿ya? Provee a cada estudiante herramientas que son fundamentales para una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Ojo, estoy diciendo herramienta, ¿ya? No es que la hermenéutica esté por encima de la Biblia. No es que la hermenéutica esté por encima de la inspiración divina de Dios, sino que ahí digo de que la hermenéutica es una herramienta que ayuda a cada cristiano a poder interpretar las sagradas escrituras. Ahora, este curso de hermenéutica bíblica tiene como propósito de poder capacitar al estudiante para poder leer, ¿ya? Para poder leer, para poder entender, interpretar y aplicar de manera fidedigna, de manera reverente, como también responsable
ante Dios. Entonces, para esto hay que seguir obviamente principios sólidos, principios bíblicos de la interpretación. Significa entonces, para poder leer bien, para poder entender bien, ¿no? Necesitamos principios. Esos principios bíblicos son muy fundamentales para que nosotros podamos entender la palabra y podamos conocer más de la interpretación bíblica. De tal manera, si nosotros queremos definir, ¿ya? La hermenéutica generalmente, vamos a decir de que la hermenéutica es una ciencia, así también arte de la interpretación. ¿Ya? La hermenéutica es una ciencia, así también arte de la interpretación. En el contexto bíblico, se refiere ciertamente a un conjunto de principios que guían la interpretación. Y esa interpretación de ser legítima de los textos inspirados por Dios. Mira, no se trata prácticamente de poder imponer, ¿no? En este caso, un significado al texto bíblico, sino se trata de poder descubrir con mucha humildad y con mucha diligencia el sentido original, lo que realmente dijo el escritor sagrado, la cual es inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Lo que quiso, en este caso, comunicar, ¿ya? Ahora, algunas responsabilidades del intérprete bíblico son estas. Usted automáticamente, cuando empieza a leer la Biblia y empiezas de pronto pensar, ya estás empezando a interpretarla. Ya estás empezando a interpretarla. ¿Ya? Mira, todo hombre, ¿no? Todo predicador, ¿no es cierto? Todo maestro, todo creyente que busca en este caso de exponer la palabra, ¿no? Todo creyente que busca exponer la Biblia, ¿no es cierto? Tiene una gran responsabilidad de poder interpretar correctamente. O sea, quiere decir, ¿ya? Aquella persona que predica la Biblia, ¿ya? Aquella persona que predica la Biblia prácticamente tiene una responsabilidad grande. Y esa responsabilidad grande es que tiene que interpretar bien, ¿ya? Tiene que trazar bien. La Biblia mismo va a decir que más adelante vamos a estudiar. La Biblia mismo va a decir, traza bien las escrituras, marca bien las escrituras. Y cuando hablamos escrituras, prácticamente estamos hablando de la Biblia en este caso. Ahora, mira, la hermenéutica no es una tarea opcional, ni mucho menos una tarea exclusiva, en este caso, de hombres académicos. ¿Ya? Entonces, la hermenéutica, estoy diciendo que la hermenéutica no es una tarea opcional, ni mucho menos exclusiva de los académicos. Más bien es parte integral del ministerio de la palabra. Entonces, quiero decir que un error en la interpretación puede conducir a una aplicación errada. Mira, repito, un error en la interpretación puede causar y puede llevar a una aplicación errada. Y cuando ocurre tal cosa, prácticamente no estamos enseñando bien la palabra. No estamos dando a conocer bien la palabra. Por eso, prácticamente tu enseñanza se convertirá distorsionada
malo y por tanto prácticamente llevará a los oyentes a una desviación espiritual, pero grave, grave. Es por esa razón, ¿no es cierto? Es por esa razón, ciertamente, cuán importante y necesario someterse a principios hermenéuticos fieles a la intención divina revelada de las Escrituras. Entonces, el predicador sí o sí, usted como predicador sí o sí debes de someterte a los principios bíblicos, ¿no? Para una correcta interpretación de la palabra, ¿ya? Ahora, veamos en este caso algunos enfoques del curso. ¿En qué está enfocado nuestro curso? ¿En qué está enfocado en este caso este curso? Mira, durante este tiempo de clases, vamos a dedicarnos nuestro estudio al desarrollo de 6 tareas esenciales que van a interactuar y que son ciertamente, estrechamente con las escrituras y permiten una interpretación integral y una interpretación sólida. Ahora, ahora, estos 6 principios son fundamento de la interpretación bíblica. El fundamento de la interpretación bíblica significa o es donde vamos a estudiar las bases teológicas, las bases históricas, así también las bases espirituales que sustentan una correcta interpretación de la Biblia. Vamos a ver algunos principios hermenéuticos generales. Estos principios hermenéuticos generales abordan prácticamente las reglas universales de la interpretación, las cuales son aplicables a toda escritura, tales como el análisis gramatical, análisis histórico, análisis literario y análisis contextual, y así también el análisis aplicativo, homilético de pronto. También en este curso vamos a enfocarnos en la exégesis bíblica, ¿ya? Vamos a aprender a hacer un análisis profundo, vamos a aprender a hacer un análisis cuidadoso del texto bíblico. ¿Para qué? Para poder extraer su significado original, lo que realmente quiso decir el escritor. En este caso, de alguna manera, vamos a observar el idioma griego porque nuestro curso va a estar basado en el Nuevo Testamento, ¿ya? Así también la estructura y el contexto. Así también vamos a estar usando en este caso diferentes versiones de la Biblia, ¿ya? Vamos a estar también, nuestro curso también está fundamentado en el análisis teológico. Esta parte del análisis teológico reflexiona ciertamente sobre cómo o de qué manera el texto bíblico se inserta en el marco general de la revelación de Dios, así como contribuye a la formación de una teología bíblica coherente, ¿ya? Así también vamos a desarrollar el análisis homilético. Finalmente, vamos a aprender, conoceremos cómo presentar fielmente la palabra de Dios al pueblo de Dios, para así pasando todo el texto a la proclamación, a la aplicación, la verdad revelada a la vida diaria de los creyentes. A la vida diaria de los creyentes. Así que entonces, nuestro curso está enfocado en 6 principios: fundamentos de la interpretación bíblica, principios de la hermenéutica general, principios de la hermenéutica esencial, especial. Está basado prácticamente en la exégesis bíblica, el análisis teológico y el análisis homilético. Así que nuestro curso está basado en estos 6 principios fundamentales, ¿ya? Bueno, nuestra oración ciertamente, ¿ya? Nuestra oración
y el propósito general del curso de hermenéutica bíblica es que ciertamente pidamos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos pueda guiar en este desarrollo de este curso. ¿Ya? De modo que no solo comprendamos prácticamente con mayor claridad, ¿ya? Las escrituras, o sea, la Biblia, sino que también seamos transformados por ella. ¿Ya? Que esta formación, que esta preparación o que este entrenamiento o este curso hermenéutica sirva pues para poder edificar al cuerpo de Cristo, donde usted te puedas capacitarte, prepararte y conocer ciertamente para de esa manera presentar el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Presentar, ¿no? Para poder defender la sana doctrina y para poder aplicar exactamente, ¿no? Fielmente la palabra de Dios en la vida cristiana en este tiempo siglo XXI, en medio de una generación que necesita ciertamente urgente la verdad bíblica. La verdad bíblica, ¿no? Así que entonces este curso realmente será de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora, vamos a la justificación del curso. Vamos a la justificación del curso. Mira, hay o sea, cuando hablamos de justificación, el por qué tenemos que estudiar hermenéutica, ¿ya? ¿Por qué usted tiene que estudiar hermenéutica? Hay una necesidad de una definición clara y precisa en primer lugar. Mira, es increíble de que hoy en día realmente existe una notoria confusión en torno, en este caso, al uso y comprensión del término hermenéutica. O sea, quiere decir de que muchas veces se emplea de manera general, a veces de manera superficial, como la ciencia o el arte de interpretar. Lo cual entonces, aunque no es incorrecto, resulta insuficiente y poco útil para una comprensión seria, profunda en este caso del tema que vamos a desarrollar del curso hermenéutica. Mira, la hermenéutica bíblica, ¿no es cierto? La hermenéutica bíblica como disciplina teológica demanda una definición más precisa y un desarrollo cuidadoso de sus principios y métodos. Quiere decir que la hermenéutica ciertamente, siendo una disciplina teológica, requiere, ¿no? Requiere de mucha atención, requiere de una buena definición. Mira, no se trata en este caso solamente de poder interpretar un texto bíblico, sino se trata de poder hacerlo con mucha fidelidad al propósito original del autor humano, así también del autor divino. Es tan, es tan increíble, es tan increíble, donde ciertamente en medio de esa interpretación, en medio de esa lectura, en medio de ese entendimiento del texto bíblico, ciertamente tenemos que aprender a respetar el contexto histórico. Tenemos que aprender a respetar el contexto gramatical, el contexto teológico, el contexto literario del pasaje bíblico. Vamos a trabajar estos temas. Entonces, y es por esa razón, ¿no es cierto?, se justifica plenamente el estudio sistemático del curso de hermenéutica bíblica, la cual siendo o llega a ser una herramienta muy esencial, la cual llega a ser una herramienta muy fundamental para todo creyente, especialmente para aquellos quienes tienen la responsabilidad de enseñar, para todos aquellos quienes tienen la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. En ese entonces, este curso de hermenéutica bíblica ciertamente, ¿no?,
vamos a buscar a poder clasificar, profundizar, aplicar con mucho denuedo, aplicar adecuadamente, cabalmente los principios de interpretación bíblica. Esto con el fin de poder formar intérpretes que se sometan a la autoridad, en este caso de las escrituras, y no a sus propias ideas, no a sus propias experiencias, no a sus propias emociones. Es increíble que la predicación hoy en día, usted puede escuchar al predicador desde el púlpito y ciertamente leer el pasaje bíblico y no exponer tal pasaje bíblico, en este caso leído. Eso vas a ver muchas veces desde el púlpito, vas a escuchar eso, la cual no está bien, no está bien. Entonces, todo predicador debe de aprender a explicar bien la palabra de Dios. Todo predicador debe de aprender a explicar bien la Biblia, ¿no? Entonces, hay una necesidad grande de conocer los principios bíblicos, los principios hermenéuticos para poder interpretar bien la palabra de Dios. Así que entonces, ciertamente en este curso de hermenéutica bíblica vamos a estar aprendiendo todo ello lo que acabamos de decir, las cuales serán de mucha bendición. Todos los jueves a esta misma hora a partir de las 7 de la noche, ¿no? Entonces, en cuanto, ahí tenemos, después de la necesidad, tenemos el desafío doctrinal de nuestro tiempo dentro de la justificación. Mira, ciertamente, así como decía, hoy vivimos en pleno siglo XXI, donde ciertamente este tiempo que se vive, ¿ya? Este tiempo que se vive está marcada por la proliferación de muchas enseñanzas erróneas, de muchas interpretaciones forzadas, de muchas interpretaciones o doctrinas heréticas que ciertamente distorsionan el mensaje del Evangelio. Entonces es un desafío. Lamentablemente hay tanto relativismo bíblico hoy en día, tanto sensacionalismo que existe hoy en día, tanta tergiversación del pasaje bíblico. Es más, usar irresponsablemente la Biblia, provocando una grave crisis espiritual en muchas iglesias, en muchos ministerios, en muchos creyentes. Ciertamente predicar desde el púlpito no es fácil, y siempre lo he dicho. Predicar desde el púlpito no es sencillo, ¿ya? Agarrar la Biblia y ciertamente estudiar el pasaje bíblico no es fácil, no es fácil, ¿ya? Entonces, ante panorama, ante este panorama, ¿ya? Entonces surge la importancia de poder recuperar una interpretación bíblica fiel, ¿ya? Que pueda respetar el contexto, que pueda respetar en este caso las intenciones del texto inspirado y que pueda conducir a una aplicación coherente con la verdad revelada por Dios. Mira, la hermenéutica ciertamente no es un lujo académico, sino una necesidad vital, ¿ya? Es una necesidad vital. La hermenéutica es una necesidad vital. ¿Para qué? Para que haya una buena salud, para que haya una buena predicación expositiva y donde haya ciertamente creyentes formados, creyentes maduros en la fe que conozcan la palabra de Dios. Solo a través, ¿ya? Solo a través de una correcta interpretación de la Biblia, ¿ya? Vamos a ser guiados por los principios, en este caso, sólidos,
la cual está centrada ciertamente en Cristo y así comprometida con la totalidad del consejo de Dios. Se puede resistir el error, proclamar la verdad y vivir conforme a la voluntad del Señor en medio de una generación confundida y necesitada de la luz del Evangelio. Así que entonces hay un propósito, hay una buena justificación para estudiar la palabra de Dios. ¿Ya? Algunos objetivos del curso, objetivos de la materia sería en primer lugar sobre el tema del conocimiento, ¿ya? Que usted como estudiante en este curso de hermenéutica va a conocer los principios de la interpretación bíblica para su aplicación en la práctica. Así también usted como estudiante va a aprender a valorar la importancia de una correcta interpretación bíblica. Así también usted va a conocer, aprender, fundamentar bien la revelación e inspiración de las Sagradas Escrituras. Así también conocer correctamente las múltiples herramientas disponibles para la interpretación bíblica. Así también, ¿ya? Conocer, diferenciar, como también valorar las distintas versiones, ¿no? O traducciones bíblicas disponibles en castellano en la actualidad. Una cosa es tener una Biblia como una versión y otra cosa es tener una Biblia como una traducción. Así que tenemos una clase, una lección que vamos a hablar de la Biblia. ¿Cómo nosotros podamos conocer si la Biblia es una traducción o la Biblia, tal Biblia es una versión? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a estar también desarrollando en nuestro curso este tema. En cuanto a la habilidad y práctica, usted debe de aprender a manejar con habilidad las diferentes estrategias y desarrollar la tarea de la interpretación bíblica. En cuanto a la actitud, que usted como estudiante esté dispuesto a poder colaborar con las enseñanzas impartidas en las clases, ya que el alumno esté apto para aplicar en la materia en su vida y ministerio. La metodología de enseñanza. ¿Ya? ¿Cómo va a ser nuestra metodología de aprendizaje en este curso? En primer lugar, mi persona como docente del curso de hermenéutica bíblica, voy a presentar las clases expositivamente. En muchos casos, o en la mayoría, va a ser a través de PowerPoint. Entonces, los estudiantes, en segundo lugar, van a obtener una guía de la materia para su estudio y lectura. Entonces, yo voy a proponerles un manual, ¿ya? Voy a proponerles un manual de donde ustedes se van a guiarse a través de la enseñanza de PowerPoint que voy a presentar en cada clase. ¿Ya? Así también los estudiantes van a tener la participación en sus prácticas y como también desarrollo del tema, ¿no? Y incluyendo lo que es la investigación. Vamos a tener diferentes pequeñas tareas muchas veces en cada clase, las cuales tienen que ser presentadas y ciertamente compartidas también en el grupo, ¿ya? Labor a realizar. Acá está las tareitas que van a ejercer o van a realizar en este caso. Primero, presentar las prácticas asignadas por el docente. Eso significa, usted como estudiante va a tener que presentar sus tareas asignadas por mi persona como docente. RAE, ¿ya? ¿Qué significa RAE? Resumen analítico especializado. Eso significa la palabra RAE, ¿ya? Usted, al obtener el manual de estudio del curso, prácticamente usted tiene que leerlo, donde usted va a presentarme en total 5 RAE de los 5 capítulos del curso presentado en PDF. Yo les voy a enviar igual un modelito cómo se hace un RAE, ¿ya? Entonces yo debo de recibir 5
resúmenes analíticos especializados, ¿no? ¿De qué materia, de qué material? Del manual de estudio que yo les voy a entregar, ¿ya? Que yo les voy a entregar. ¿Qué más? Presentar ficha técnica audiovisual. Usted va a tener que presentarme una ficha técnica de audiovisual. Ahí yo como docente voy a compartirles 2 audios del tema cómo interpretar la Biblia, de un profesor mío, donde ciertamente recibí mis clases, en este caso mis clases de maestría, y ciertamente yo voy a compartirles esos 2 audios, de donde usted ahora va a tener que hacer un trabajo, ¿no? Presentando una ficha técnica audiovisual, ¿ya? Bueno, también usted va a tener que trabajar, va a tener que hacer un trabajo final, un trabajo general de interpretación. También yo voy a presentarlos, en este caso, el bosquejo, ¿no? Yo voy a darlos el bosquejo y conforme a ese bosquejo, ¿no es cierto? Ustedes me lo tienen que trabajar, ¿ya? Ese es un trabajo final. Y ustedes van a tener un examen teórico final del curso. Como ustedes van a hacer un RAE, entonces no va a ser difícil. ¿Por qué? Porque van a conocer ya, porque ustedes lo van a trabajar por esa razón, ¿ya? Entonces, animarles pues a cada uno de ustedes a poder trabajar este curso, las cuales será de mucha ayuda y de mucha bendición, ¿no? Por supuesto que sí, de mucha ayuda y de mucha bendición, ¿ya? Muy bien. Bibliografía. Ahí tenemos una bibliografía obligatoria de Cornou, María Eugenia, Interpretación Bíblica, Programa de Capacitación Ministerial por Extensión, Seminario Internacional Teológico Bautista del año 2023, ¿no? El libro de José Martínez, Hermenéutica Bíblica, ¿no? El libro de Gordon Fee y Douglas, Lectura Eficaz de la Biblia. Ediseo Sánchez Cetina, Descubre la Biblia 1 y 2, muy buen libro, y si lo tienen en físico y si lo pueden adquirir en físico sería excelente, ¿no? De las Sociedades Bíblicas Unidas. Y algunas bibliografías complementarias sería lo que es el de Bobón Fe, ya, exégesis, ya, de Buchler, Entender la Biblia, de Gordon Fee, Exégesis del Nuevo Testamento, Heibia Loza, perdón, para que entiendas la Biblia, luego el de Rodolfo Turnbull, Diccionario de Teología Práctica Hermenéutica, ¿no? Y así de Jack Kring, Interpretación Bíblica, serán algunos libros que de alguna manera necesite y usted pueda, en este caso, revisarlos, ¿no? Entonces, si alguno desea de estos libros, podemos, sí, tenemos algunos en PDF, ¿eh? Muy bien. El contenido del curso. El contenido del curso está basado así. La parte introductoria, ¿ya? 2, fundamentos de la interpretación bíblica. 3, principios de hermenéutica general. 4, principios de hermenéutica especial. 5, la exégesis bíblica. 6, análisis teológico. 7, análisis homilético. Y, por último, conclusión, ¿no? Entonces, eso será, en este caso, el tema o el temario que vamos a desarrollar durante este tiempo de 13 clases. Muy bien. Así que entonces, acá un momento paramos y pedirles en este caso
a cada uno de ustedes si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que pueda añadir para poder, en este caso, darles una explicación más, por favor. Ahora sí, vuestra participación. Mi hermano Clever Hidalgo. Por supuesto, sí, hermano Clever, por supuesto que sí, por supuesto que sí, ¿ya? Sí lo tengo ya seleccionados, de pronto yo puedo pasarlos, ¿ya? Muy bien, no hay problema. ¿Alguien más de pronto? Huber, ¿estabas queriendo hablar de pronto? Ya, es que saltó pues tu nombre, por ahí decía. Muy bien, Huber. ¿Alguien más de pronto, por favor? ¿Alguien más? Nadie, ¿no? Estamos conformes. Ya, mira, en cuanto para los trabajos, ¿no es cierto? En cuanto para los trabajos, yo voy a enviarlos a vuestro, no, al grupo, ¿ya? Al grupo voy a enviarlos, así para que ya todos, en este caso, tengan en el grupo de WhatsApp para que de esa manera puedan descargarlo, ¿ya? Muy bien, listo. ¿Alguien más? Nadie dijo nada, así que empezamos pues con la parte introductoria. Hermano Wilson, ¿cómo está papá? Buenas noches. Te escucho. Ya, ya. Ah, necesito un café, ¿ah? Bueno, mira. Ah, hay trabajos que me lo van a, hay trabajos generales que voy a darlos, ¿ya? Hay pequeños trabajos que yo voy a dejarlos, las cuales tienen que ser compartidos en este caso en el grupo. Yo ya les voy a indicarles, ¿ya? Tal trabajo envíenme al WhatsApp o tal trabajo envíenme suban en este caso, al grupo, ¿no? Así esta vez vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hay que estar atento en cada clase. Va a haber tareas, pequeñas tareas, va a haber pequeñas tareas. ¿Ya? Prácticas, tareas prácticas vamos a tener, pequeñas, las cuales nos van a servir mucho. Mi hermano, alguien quiere unirse, dice. ¿Quién? Marcos. Mi hermano Marco, buenas noches. Ya acabamos la parte de sílabos. Muy bien, muy bien. Saludos a nuestros hermanos de TikTok. Mi hermano Jaime, buenas noches, hermano, buenas noches. Bueno, sí, normal, puedes contactarte conmigo a mi número de WhatsApp, por favor, ¿ya? A mi número de WhatsApp. Muy bien, entonces, pues continuamos con la parte introductoria de nuestro curso, ¿ya? No habiendo entonces ninguna otra participación o hay alguien, que hay alguien más que quiere participar, nadie, ¿no? Si no, bueno, ya pues ya, este, buenas noches, mi hermano Marco. Buenas noches. Entonces, ya así como te decía mi hermano Marco, hemos terminado la parte del sílabos y la cual será de mucha importancia y de pronto, obviamente lo tenemos grabado, yo lo voy a subirlo igual, ya para que ustedes tengan presente. Muy bien. Entonces, de esa manera, pues damos inicio a la parte introductoria de nuestro curso. ¿Ya?
a la parte introductoria de nuestro curso. Hermano Clever, no. Ya, ok, está correcto, decía. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, vamos rápidamente a ¿qué es la hermenéutica? ¿Ya? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué piensa usted cuando escucha de hermenéutica? ¿Qué se le viene a la mente cuando oye de la palabra hermenéutica? Veamos entonces. Mira, obviamente en el manual que voy a compartirlos, ¿no es cierto? Está amplio, lo que tengo acá es algo resumido, ¿ya? Mira, la hermenéutica prácticamente está compuesto de dos aspectos fundamentales. La hermenéutica es la ciencia que viene a ser principio, pero también la hermenéutica es arte que viene a ser la tarea. Pero, ¿principio y tarea de qué? La hermenéutica, entonces, es un principio, es una tarea de explicar. Primero, de explicar. Segundo, traducir e interpretar. Esa es la hermenéutica. Quiere decir, con utilizar, ¿ya? Quiere decir, cuando nosotros usamos diferentes herramientas, ¿no es cierto? Cuando usted va a usar diferentes herramientas, ciertamente usted con eso se va a ayudarse a poder entender, a poder comprender en este caso y aprender a hacer justamente explicar, traducir en este caso o interpretar la Biblia. De tal manera, y podamos preguntarnos en esta noche, ¿usted sabe explicar la Biblia? ¿No? ¿Usted conoce cómo se explica la Biblia? Obviamente, necesitamos entender y aprender cómo. Muchas veces, a veces como predicadores, explicamos a nuestra manera. Muchas veces como predicadores explicamos a nuestro modo. Entonces, mira, vamos a decir de que la hermenéutica, ¿ya?, es tanto una ciencia como también arte. ¿En qué sentido? En el sentido de que como ciencia se ocupa en este caso de los principios que rigen la interpretación bíblica. Y como arte implica la aplicación sabia, implica la aplicación cuidadosa de esos principios, en este caso, de la tarea de explicar, de la tarea de traducir, de la tarea de afirmar, esclarecer e interpretar correctamente el mensaje de las Escrituras, correctamente el mensaje de la Biblia. Interesante. Tenemos que saber también de que esta palabra hermenéutica viene de esta palabra dirmeneo, ¿ya? Hermenéutica viene de esta palabra dirmeneo, que quiere decir declarar o declaraba, o también explicar completamente, o también explicar bien. Y otra palabra que encontramos para citar la palabra hermenéutica es pues la palabra germeneo, ¿ya? Germeneu. Y esta palabra germeneo significa traducir. Traducir. Esto nos hace recordar en este caso cuando observamos la palabra o cuando leemos la palabra, ciertamente
eh, en el libro de Lucas, por ejemplo, 24-27, que va a decir, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Dónde podemos encontrar hermenéutica en este texto? ¿Alguien puede decirme? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Identifique, a ver usted, mi hermano, mi hermana, ¿dónde en este texto encuentro la palabra hermenéutica? ¿Alguien? En la declaración. ¿Ya? Obviamente, en la declaración. ¿Ya? Allí encontramos allí encontramos en este caso la palabra hermenéutica. ¿Ya? Ahora, ciertamente, cuando observamos este texto bíblico, vemos de que hay una palabra, les declaraba, dirmeneo. Esta palabra declaraba o declarar, ¿ya? Pues su significado es explicar, ¿ya? Explicar. Quiere decir entonces, desde Moisés, ¿no? Hasta los profetas, el quien, de quien habla Lucas 24-27, daba a conocer, explicaba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De Jesús. Entonces, ciertamente está claro, ¿no? La palabra hermenéutica. Explicar, ¿no? Y ciertamente luego viene en este caso traducir también, ¿ya? Traducir. Ahora, tenemos que entender, ¿ya? Tenemos que entender de que la hermenéutica está muy emparentada con la exégesis. Y la palabra exégesis viene de la palabra exegeomai, la cual quiere decir conducir afuera. La palabra ek o ex son dos cosas. Ek o ex, si algo le suena. Sacar o extraer desde la fuente original. ¿Ya? Exégesis viene de esa palabra. Sacar, extraer desde la fuente original. Y la palabra geomai quiere decir guiar, pastorear, ir delante o también conducir. Mira, cuando leemos Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ya? Él le ha dado a conocer. En este texto que acabamos de leer, encontramos justamente la palabra sacar. ¿Ya? ¿Dónde está esa palabra? A ver. O la palabra conducir hacia afuera, o la palabra guiar, pastorear. Y podemos, acá ya tenemos la pregunta, ¿por quién le ha dado a conocer y a quién? Según Juan 1:18. A ver, ¿alguien puede decir? ¿Quién le ha dado a conocer y a quién en Juan 1:18?
que dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Alguien, por favor? No, la respuesta no es. No es la respuesta. ¿Alguien, Wilson? Adelante, hermano Wilson. ¿Ya? Ya, muy bien, claro, la respuesta es eso, ¿no? Jesús, ¿ya? Jesús, ¿ya? A Dios nadie le vio jamás, ¿ya? Él, unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer? Jesús. Ahora, ¿a quién? Al, ahí está, muy bien, al Padre, ¿ya? Al Padre. Mira, ¿se dan cuenta en este texto cuán importante es hacer preguntas a la Biblia? Algunos tips en este curso de hermenéutica vamos a aprender. Y siempre debes anotarte, la cual te van a acompañar en toda tu vida. Obviamente, como personas que predicamos la palabra, ¿no? Pregúntale a la Biblia te responderá. Ahí está la pregunta. Pregúntale a la Biblia te responderá. Y nosotros, como predicadores, debemos aprender. Debemos aprender en este caso, ¿ya? Conocer, ¿ya? Y aprender a, en este caso, preguntar, ¿ya? O sea, usted debe aprender a preguntar a la Biblia, ¿ya? Debe aprender a preguntar a la Biblia. Cuando usted va a aprender a preguntar a la Biblia va a responder. Ahora, en Lucas 24:35 dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hechos 10:38. A ver, ¿dónde usted ubica el exegomai o el ex o ex o el egeomai? A ver, ¿dónde? Ajá, ¿ya? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? ¿Cuál? ¿Es el egeomai? ¿Es el o ex o es el eh, geomai? Exegeomai, no el egeomai. Conducir afuera. Contaban. Ahí está, muy bien. Sacaban, ¿no? Sacaban y, perdón, sacaban de adentro hacia afuera. Ahí está. Ahora, ¿qué cosa? Las cosas que les habían acontecido. Ya, bueno, el resto ya es relleno. Mira, nuestro texto bíblico está lleno así. Está lleno prácticamente. Y nuestro texto bíblico está lleno prácticamente de mensajes tan profundas que un texto bíblico te puede, cuando usted va a aprender a hacer, o cuando usted va a trabajar hermenéuticamente, exegéticamente, un texto bíblico, ese texto bíblico prácticamente tiene para que prediques 40 minutos, ¿no?
40 minutos. Solo un texto bíblico. Y es increíble, hay pastores que predican prácticamente una porción de la palabra por tanto tiempo. Entonces, entiendo de que estudiar la Biblia nunca se va a terminar. ¿Por qué? Porque sigue siendo nuevo cada día. Como dice la palabra, ¿no? Sigue siendo nuevo cada mañana. ¿Ya? Ahora, en contraste de la hermenéutica o la exégesis o el en contraste de la exégesis, ¿entienden? Es la eisegesis. ¿Han escuchado esa palabra? Eisegesis. ¿Y qué significa esta palabra eisegesis? Mira, ¿ya? La palabra eisegesis también proviene del griego. Obviamente esa palabra eisegesis es un término griego, la cual es el proceso contrario a la exégesis. Es el opuesto de la eisegesis es el opuesto, ¿ya? O que va en contra de la exégesis. Consiste en que, o consiste en poder introducir en el texto bíblico ideas o significados ajenos. Hay mucho eisegesis a veces desde el púlpito. ¿Ya? Esto, en lugar de extraer lo que de antes hemos hecho este término, exegomai, en poder de conducir la palabra hacia afuera, en vez de hacer ese trabajo, el predicador muchas veces pone su idea propia o alguna idea ajena en lugar del texto. Y esto es tan dañino para uno mismo, obviamente, para tu oyente. Entonces, el eisegesis es una interpretación forzosa, es una interpretación forzada, subjetiva, peligrosa. ¿Por qué? Porque impone al texto las opiniones, prejuicios o experiencias del lector. De ahí nace, de la eisegesis nace pues la herejía. De la eisegesis nace prácticamente enseñanzas que no son que no son lo que realmente ha dicho o dice la palabra. Uno de los peligros fundamentales que un predicador muchas veces hace es, la palabra de Dios dice, y lo pone su propia idea. Eso es hacer eisegesis, eso es hacer herejía. ¿Ya? Otra cosa sería decir, la palabra de Dios dice en este texto así, y usted debe decirlo literalmente lo que dice la palabra. ¿Ya? En otras palabras, por ejemplo, yo voy a leer acá en Mateo 24, 29, usted puede decir así, la palabra de Dios dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué he hecho? He hecho y he dicho literalmente lo que la Biblia dice. Pero lo que uno puede hacer una herejía o lo que uno puede hacer una eisegesis sería, la palabra de Dios dice de que este mundo será un mundo caótico, un mundo terrorífico. La palabra de Dios dice de que eh, este mundo padecerá, sufrirá,
y ciertamente ocurrirán tales, tales, tales. Pero donde dice, eso es tu idea tuya, ¿ya? Lo que estoy diciendo prácticamente es mi idea, no es la palabra de Dios, ¿no? Uno, dos, puede ser que esté mezclado, pero lo que usted debe decir es realmente lo que dice la palabra. No tu idea no es palabra de Dios, es tu idea, ¿ya? Es tu idea. Entonces el tema es, ciertamente, no digamos nuestra idea como palabra de Dios. Pablo, algún momento también decía en Corintio, ¿no? Yo digo tal cosa, no el Señor. Interesante lo que dice, lo que hace Pablo. En Corinto decía eso, Pablo, ¿ya? Yo digo, pero no el Señor, ¿no? Entonces, eisegesis es imponer al texto las opiniones, prejuicios o experiencias del lector. En este caso, en lugar de someterse al texto, quien practica la eisegesis somete el texto a su propia agenda. En este caso, cayendo así en error. La eisegesis es una de las principales fuentes de la falsa doctrina y mal uso de la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Usted debe ser muy cuidadoso de no caer, ¿no?, a la trampa de la eisegesis. Cuidado que estemos haciendo eisegesis en vez de hacer exégesis, ¿ya? Entonces, no olviden, la exégesis, perdón, la eisegesis es lo opuesto a la exégesis. Muy bien. Vamos en segundo lugar, en el siguiente temario, propósito fundamental de la hermenéutica. ¿Cuál es el propósito fundamental de la hermenéutica? Uno de los propósitos fundamentales de la hermenéutica, en este caso después de observar la eisegesis, estoy diciendo de que el propósito principal de la hermenéutica bíblica no es simplemente aumentar el conocimiento bíblico, el conocimiento intelectual, ¿ya? Sino llevarnos, o sea, quiere decir que el propósito final de la hermenéutica es que la hermenéutica nos debe de llevar a una obediencia reverente a la palabra de Dios, ¿ya? Interpretar correctamente las escrituras es una tarea esencial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad del Señor. Eso significa tenemos que aprender a trazar bien las escrituras. Tenemos que entender, tenemos que comprender bien las escrituras. La hermenéutica tiene la finalidad de la hermenéutica tiene una finalidad profunda, ¿no?, espiritual. Escuchar con fidelidad la voz de Dios revelada en la Biblia, ¿no? Escuchar la voz de Dios en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder con obediencia, fe y santidad. Entonces, la meta no es dominar el texto, sino ser transformados por el texto bíblico. Significa que el texto bíblico nos tiene que transformar, ¿no? Entonces, el propósito final de la hermenéutica es obedecer la palabra de Dios. Ahora, tenemos que entender
de que la hermenéutica, hay una necesidad de la hermenéutica. ¿Ya? Hay una necesidad de la hermenéutica. La hermenéutica se vuelve indispensable cuando el lector de la Biblia está muy distante en términos culturales, en términos históricos, en términos lingüísticos y en términos geográficos del mundo del autor o del escritor bíblico. ¿Cómo es esto? Significa que cuanto mayor sea la distancia entre el escritor y el lector, más necesarios se vuelven los principios de interpretación. Esto para poder evitar malentendidos. Ejemplo, mira. Ejemplo. Si una persona dice, comí asado el viernes pasado. Mire este ejemplo. Comí asado el viernes pasado. Su oyente entenderá fácilmente lo que quiere decir. Ahora, ¿por qué? Porque comparte su contexto cultural, su contexto lingüístico y su contexto temporal. Sí, rápidamente te va a entender, ¿no? De pronto el día domingo usted vaya al templo y dile, mira, esta semana comí asado. Te va a entender rápidamente, ¿no? Oh, qué rico, ¿por qué comiste solo? ¿No? Debiste avisarme hoy, ¿por qué no invitaste? Va a reaccionar así. ¿Por qué? Sabe y estás conectado con tu oyente ahí, bien conectado, ¿no? Tu oyente conoce, tu oyente sabe qué es el asado, cómo se hace, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, una declaración bíblica como, por ejemplo, Lucas 22:19, y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lucas 22:19. Para poder entender este texto bíblico, necesitamos entender el contexto histórico, teológico, literario para poder captar su verdadero significado y no caer en malas interpretaciones. Ahora, si usted este texto lo va a traducir en una etnia que es caníbal, ¿qué vamos a hacer con el texto? ¿Cómo ellos lo van a entender? A ver, ¿alguien puede decir? Repito la pregunta. Interesante, sí. No preguntaba ciertamente en este caso. Mira, eh, usted vaya a un tribu, a un grupo étnico, le traduzca en su dialecto Lucas 22:19. ¿Cómo va a entender esa gente de esa tribu que es caníbal? ¿No?
come personas. ¿Cómo lo va a entender? Va a entender de que ciertamente, wow, la Biblia también apoya que yo debo comer carne humana. Eso va a entender. Eso va a comprender. ¿Sí o no? ¿Ya? Para poder entender tal fulano que vive en este caso en ese grupo étnico, necesita un estudio. ¿Ya? Necesita un estudio, en este caso, históricamente, teológicamente, mediante el tema literario. ¿Para qué? Para captar su verdadero significado y no caer prácticamente en mala interpretación de poder llegar a una definición. Ah, ya la Biblia dice que es normal comer, ¿no? Gente, comer persona, comer la carne humana. Para no caer a ello, esa persona tiene que estudiar. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros leemos la palabra, usted agarra el texto bíblico o una historia bíblica, ciertamente, ¿ya? Ciertamente, usted está lejos del, del escritor. Usted está lejos del escritor. Cuando leemos la Biblia, es importante conectarse con el escritor. Muchas de las Biblias vienen con una marca roja, las palabras de Jesús. Eso significa que cuando leo esas palabras marcadas de rojo, significa que Jesús está hablando. Y cuando leo en este caso esta parte, lo que realmente Jesús está diciendo, debo de pensar, ¿ya? Debo de pensar que realmente Jesús mismo está hablando ahí. Jesús está presente ahí y Él me está hablándome, ¿no? Eso significa estar al lado del escritor, ¿ya? Que el escritor mismo esté sentado a mi frente y me esté hablándome, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos sentimos muy distantes. ¿Quién será por Jesús? ¿Quién será por Pablo? ¿Saben? Para poder sentir esto o experimentar, es importante y una necesidad grande de estudiar la Biblia a través de las herramientas, ¿no? Culturalmente, históricamente, lingüísticamente, geográficamente. Por eso, la hermenéutica nos ayuda a, a poder puntear la distancia entre el mundo bíblico y el mundo actual, permitiendo una interpretación que sea fiel al texto y relevante para nuestra vida. ¿Ya? Ahora, en este caso hoy termina lo que es la necesidad de la hermenéutica. Vamos con el siguiente título. Un Dios que habla, la palabra de Dios. A ver si avanzamos esto más, ¿ya? En este tema de un Dios que habla, la palabra de Dios, en primer lugar, habla el Dios que habla, la palabra de Dios. Analizaremos la acción de Dios de comunicarse con los seres humanos. O sea, Dios comunicándose contigo. Estudiaremos los diferentes medios por los cuales Dios ha hablado con las personas, ¿no? Y las razones por las que nosotros podamos afirmar que la Biblia es palabra de Dios.
Mira, para poder interpretar la palabra, para poder predicar de la palabra, usted tiene que estar convencido, sí o sí, de que la Biblia es palabra de Dios. Si usted no está convencido que la Biblia es palabra de Dios, entonces ya, pues ya déjalo la Biblia a un lado y ocúpese en otra cosa. Porque no es posible que no consideres la Biblia como palabra de Dios y estés hablando de él, de la Biblia. No es posible. A ello todos leamos, a ello todos leamos Hebreos 1:1 al 4. ¿Alguien puede leer, por favor, en alta voz? Hebreos 1:1 al 4. ¿Alguien pueda prender su micrófono y pueda leer? Adelante, Clever. Bien, hermano. Mira, vamos a hacer un deletreo, ¿sí? Dios habiendo hablado, muy bien, Dios habiendo hablado, ¿entendemos? Muchas veces. ¿Qué significa esa palabra muchas veces? De muchas maneras. ¿Qué significa esa palabra? Otro tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? A los padres por los profetas. ¿Quiénes son esos padres? ¿Ya? Postreros días. Otra palabra importante en este texto bíblico, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, ¿no? ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Quién es el quien constituyó en este caso? ¿No? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos. Mira, hemos subrayado la palabra muchas veces. ¿Qué significa esta palabra muchas veces? Estamos hablando de la Biblia. El griego, esta palabra muchas veces significa en muchas porciones. Nosotros aparentemente podemos entender muchas veces, tratamos de entender en este caso eh, con el tema del tiempo, muchas veces, ¿ya? O sea, hay que decir ayer, eh, antesayer, la semana pasada. Algo así se entiende cuando se lee la palabra muchas veces. Pero cuando buscamos en el idioma griego, eh, muchas veces significa en muchas porciones. Entonces quiere decir de que la Biblia, que es palabra de Dios, no todo fue revelado a cada uno de los profetas, sino que uno recibió una porción de revelación y otro y otro. Por ejemplo, a Noé fue revelado la región del mundo a que pertenecería el Mesías, Jacob, la tribu, a David e Isaías, la familia. Mira, estoy diciendo, a Noé ha sido revelada la región del mundo a que pertenecería
el Mesías. A Jacob, la tribu. A David y a Isaías, la familia. A Miqueas, la aldea de la natividad, o sea, de Jesús. A Daniel, el tiempo precioso. A Malaquías, la venida del precursor y el segundo advenimiento, por medio de Jonás, su entierro y su resurrección, por Isaías y Oseas, la resurrección. Mira, interesante esto. Acá encontramos cada escritor bíblico, cada personaje bíblico recibió una porción de revelación. ¿De quién? De Jesús. ¿Ya? Una porción de revelación del Mesías. Empezando de Noé, David, ¿no? De cómo sería Jesús. ¿Ya? Quiere decir de que a Jacob Dios le ha revelado de qué tribu sería Jesús. A David, así a Isaías, Dios le reveló prácticamente cómo sería su familia de Jesús. A Miqueas Dios le dio la revelación en qué aldea o de qué aldea sería. Y el Antiguo Testamento lo declara todo de Jesús, la vida de Jesús. Entonces la palabra muchas veces significa de muchas porciones. Así fue revelada la Biblia. Ahora, en otro tiempo, ¿no? Y esta palabra quiere decir en tiempos idos. Desde Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, por 400 años no se había levantado profeta. La época de intertestamentario entre Malaquías y Mateo, ¿no? Conocido también como la época oscurantismo, donde no había revelación de Dios, ni mucho menos profetas directos de Dios, porque el último profeta fue Malaquías. ¿Y cuál fue el propósito? A fin de que el Hijo fuese tanto más objeto de expectativa. Como Dios el Padre está presentado aquí como quien habló, así Dios el Hijo, ¿ya? En 2:3 y Dios el Espíritu Santo en el 3:7 de Hebreos. Los padres, ¿quiénes son esos padres? Los padres judaicos, los judíos de días anteriores, ¿no? Ahora, ya, ahora, en muchas maneras, es decir, por sugestiones interiores, por voces audibles, por Urim, por Tumín, a través de los sueños y visiones. Esas son las maneras como Dios se reveló al hombre. En el transcurso del curso vamos a estar aprendiendo esta parte tan importante. ¿Ya? Él fue visto de un modo por Abraham, de otro modo por Moisés. Mira, de otro modo por Elías, Isaías, Daniel, Ezequiel. Ellos han percibido de diferentes formas. En Jesucristo, la revelación de Dios es plena. No en variables tonos de diversos colores, sino Él mismo es la pura luz que confunde en su propia persona todo el aspecto, el esplendor de su gloria. ¿Ya? De muchas maneras. Dios habló de muchas maneras. Dios se reveló de muchas maneras, acabo de decir, en voces audibles, por Urim, Tumín, ¿no? Por sueños, visiones, etcétera, etcétera. Hablado es una de las expresiones muy usuales que emplea
un judío al poder dirigirse a los judíos. Así Mateo entonces, siendo judío, que escribe en especial para judíos, cita las escrituras, no con la fórmula está escrito, sino como él dijo. Mira, a ver, revisa Mateo, ahí usted no va a encontrar esa palabra escrito está, sino usted va a encontrar la palabra él dijo. Es esa palabra que va a encontrar. Luego dice por el Hijo. El griego, o en griego va a decir en un hijo, ¿no? Un rey mortal. Habla por medio de su embajador. No como rey de reyes en su embajador, sino el Hijo es la última y la más sublime manifestación de Dios, ¿no? Es el clímax de la manifestación de Dios, como dice Mateo, ¿no? En él mora corporalmente, no meramente una medida como en los profetas, sino la plenitud del Espíritu de Dios. Así contesta entonces él a la objeción que los judíos sacaron de sus profetas, ¿no? Jesús es el fin de toda la profecía, Apocalipsis 19:10, y de toda la ley de Moisés, como dijo Juan. Luego dicen estos postreros días, esta palabra postreros días, ¿no? En los manuscritos más antiguos se dice de que el griego, en este caso, en griego reza en la última parte de estos días. Así quiere decir esa palabra en estos postreros días, en la última parte de estos días. En este caso, se dice de que los rabinos dividían la cronología en este siglo. Y esta palabra, este siglo, significa edad, ¿ya? Significa mundo, ¿no? Y el siglo venidero, según Juan, trata los días del Mesías, fueron el periodo de transición o la última parte de estos días. En contraste entonces con otros tiempos, el fin de la dispensación existente y el principio de la final de la cual la segunda venida de Cristo será la culminación gloriosa. Entonces, cuando hablen estos postreros días, se refiere al tiempo de hoy, a la edad del hombre, puesto que la palabra tiempo en el idioma, puesto que la palabra tiempo en la Biblia están en dos sentidos. Cronos. La palabra cronos, no, obviamente tiempo, se refiere al tiempo del hombre. Nuestro tiempo está catalogado por el cronos, pero el tiempo de Dios no es cronos, ¿ya? Sino que es, mira, ¿ya? El tiempo del hombre es cronos, ¿no? Mientras que el tiempo de Dios, en este caso, es kairos, ¿ya? Y cuando dice en estos postreros días, está hablando del tiempo. O sea, quiere decir en el tiempo del hombre. Dios se dio a conocer a través del Hijo. Por el Hijo. ¿Ya? Y cuando habla en estos postreros días, en su contexto se está refiriéndose al siglo I. Al siglo I se está refiriéndose. Significa que anteriormente Dios hablaba a través de los profetas.
Pero ahora, en su contexto inmediato, no al 2025, no al 2025, sino al siglo I, en los tiempos del escritor de Hebreos. Así hay que verlo este pasaje, cuando dice en estos postreros días, ¿ya? Dios habla a través del Hijo, Dios se manifiesta a través del Hijo, ¿no? Hijo, el Hijo verdadero, el profeta. Y cuando nosotros trasladamos al año 2025, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir de que en estos postreros tiempos, hasta el año 2025, también Dios nos sigue hablando a través del Hijo. ¿Y cuál es la vía? La Biblia. La Biblia. La Biblia es la guía en este caso. La Biblia nos direcciona y ahí la Biblia nos habla, ¿no? Entonces, es tan importante que haya esto en nuestras vidas. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Cómo Dios se relaciona con nosotros? Pensemos por un instante en un proceso de comunicación con con él cotidianamente. Participan dos personas, una conversación cara a cara, un llamado telefónico, correspondencia en papel o electrónica, etcétera, etcétera. Allí vemos un mensaje, lo que quiere comunicarse, según Hebreos 1. Mira, el pasaje Hebreos 1 está justamente ahí presentando en forma de imagen acá, mira. ¿Quién es el emisor? ¿No? Vamos, por el emisor. Ayúdenme ahí, ustedes van a tener que rellenar esto. Emisor. ¿Quién es el que envía el mensaje? Vamos pensando en Hebreos 1:1. ¿No? Sí, Hebreos, ¿no? Lo que acabamos de leer. ¿Quién es el que envía el mensaje? ¿Alguien puede decir? ¿Quién envía el mensaje? ¿Quién es el emisor? Muy bien, ya vamos. Dios. Ahí sí vamos mal. No. Piensa en Hebreos, papá. Estamos trabajando con Hebreos. ¿Quién es el receptor ahí? ¿Alguien? Ya sabemos ya, el emisor es Dios. Dios envía el mensaje. Ahora, ¿quién es el receptor? Alguien, vamos. Ahora siga pensando, mi hermano Clever. ¿Quién es el receptor? ¿Quién es el que recibe ese mensaje? A ver, vamos, mis hermanos, despertemos. No puede ser el hijo, tam- tampoco puede ser la iglesia. ¿Quién creen que sea? Adivinador. Obviamente, ¿ya? Obviamente, el receptor es el escritor de Hebreos, ¿ya?
El receptor es el escritor de Hebreos, del libro de Hebreos. Ahora, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el vehículo usado para poder comunicarse? ¿Cómo Dios se ha comunicado en este caso con el escritor de Hebreos para que nos dejara este texto bíblico? En la época mira, estamos en el hermenéutica, en la época de, obviamente, acuérdense que Hebreos es anónimo, no se identifica el escritor. Si usted dice, en este caso, a través de los profetas y los padres, ¿existían los profetas en la época del escritor de Hebreos? ¿Esos padres existían? ¿Cómo? Sí, claro, correcto, sí. Sí. Entonces, mira, ahí vamos yendo por ahí, vamos yendo por ahí. Mira, el emisor, quien envía el mensaje, es Dios, ¿ya? El receptor, en este caso, es el escritor del libro de Hebreos. ¿Y cuál es el medio? El medio, en este caso, es la inspiración. El medio es la inspiración. El vehículo es la inspiración. Si Dios, ese mensaje dado al escritor, no inspira, el escritor no va a dejar una huella. ¿Está claro? No va a dejar una huella. Por eso, cuando nosotros leemos ahora Hebreos 1:1, Dios, muy bien, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, ¿no? Mire, hemos hablado del libro de Hebreos. Ahora, aplicando al texto bíblico, con el texto bíblico trabajando, a ver si lo captamos. ¿Quién es el emisor? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Muy bien. ¿Quién es el emisor? Dios. ¿Cuál es el medio? Ahora sí, Clever. ¿Cuál es el medio? Los padres y los profetas. Correcto. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ese es el mensaje, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de majestad de las alturas. El receptor en este caso vendría a ser el oyente, el que recibe el mensaje, ¿no? Entonces, vamos a trabajar justamente así con cuadros, la cual nos va a ayudar a poder, en este caso, captar lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Seguimos, vamos a terminar ya. En este caso, pero retomemos la pregunta que nos formulamos anteriormente. ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? La respuesta en este caso es hablándonos. Sí, Dios no habla
Él ha estado comunicándose con la humanidad desde la misma creación y continúa hablándonos hasta hoy. Dios habla hoy. Desde el momento que Dios creó al ser humano hasta hoy día, Dios nos sigue hablándonos. ¿Cómo? Ya Hebreos 1 ya lo ha dicho de muchas maneras. ¿Ya? ¿Cuál es el medio de comunicación hoy? ¿En qué aspectos de su vida está usted necesitando hoy oír un mensaje de parte del Señor? Algo que nosotros podamos reflexionar en esta noche, ya para culminar nuestra clase de pronto. ¿En qué área de tu vida tú necesitas oír la voz del mensaje de Jesús? ¿No? ¿En qué parte de tu vida tú necesitas oír el mensaje de Jesús? Dios sigue comunicándose hoy. Dios sigue hablándonos hoy. Y sí, obviamente ya no a través de Urim, Tumim, sueños, voces audibles, teofanías. Ya no. Hoy día Dios nos habla a través de su palabra, a través de la Biblia. Y si usted necesita oír la voz de Dios en este caso, en un aspecto de tu vida, está acá la palabra. Está acá la palabra. Muchas veces al leer la palabra decimos, uy, uy, justo necesitaba esto. Y así Dios nos habla. ¿Ya? Entonces, pues, como dice, Dios es una persona que se revela, ¿no? Que se revela. O sea, Dios es una persona que se da a conocer. Muy bien, mis hermanos. Por el momento nos quedamos acá, ciertamente en este tema pensando en qué parte, eh, en qué aspecto de mi vida yo necesito oír la voz de Dios. ¿En qué parte de tu vida usted necesita oír la voz de Dios? Pensemos en este tema, terminemos con este tema, esta clase de esta noche. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por conectarse y estar atento en este caso a nuestra lección de esta noche. Que Dios pues los bendiga de gran manera y hemos avanzado algo. Entonces, si habría alguna pregunta, alguna duda, sería excelente, por favor. Correcto, correcto, sí, obviamente sí los voy a alcanzar, no se preocupen de eso, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más de pronto? Estamos los 10 quienes se han inscrito en el curso, esperamos que sí, creo que hay alguien que se ha añadido con el número, no sé si está, 9919018447. Después de la clase, por favor, nos ponemos en contacto, hermano, ¿ya? Muy bien, mis hermanos, yo creo que acá vamos a culminar y dar gracias a Dios por esta clase, ¿no? Obviamente la clase está grabada, ¿ya? Y será de mucha bendición.